Muy buenas tardes con todos, sean bienvenidos a este video que les voy a hablar sobre lo que es DMX de PyBuyer, que es referente a minería de datos. Soy estudiante de la Universidad Laica de Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas de la ciudad de Manta, Ecuador. Mi nombre es Cristian Paul Zambrano Vaca, estudiante de quinto paralelo B. El siguiente video es referente a la materia de inteligencia artificial, cátedra dictada por el ingeniero Jorge Pincay. Primeramente vamos a hablar un poco de lo que va a tratar el siguiente tutorial de DMX de PyBuyer. En este tutorial aprenderá a crear, entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consulta, extensiones de minería de datos, DMX. A continuación, estos modelos de minería de datos se utilizarán para crear predicciones que determinen si un cliente adquirirá una bicicleta, que es el ejercicio que vamos a presentar a continuación. Los modelos de minería de datos se crearán a partir de los datos incluidos en la base de datos que vamos a utilizar. De ejemplo es la VentureWorld DW 2012, que almacenará los datos de la empresa ficticia Augmented World Cycles. Augmented World Cycles es una gran empresa multinacional de fabricación. La empresa fabrica y vende bicicletas de metal y de materiales compuestos en los mercados de Norteamérica, Europa y Asia. Su sede central de operaciones se encuentra en Bothell, Washington, con 290 empleados, y tiene distribuidos varios equipos regionales de ventas en toda su base de mercado internacional. El escenario que se va a referenciar en el siguiente tutorial, vamos a hablar sobre lo que es Augmented World Cycles, donde su análisis de datos mediante la creación de una aplicación personalizada que use para la funcionalidad de minería de datos. El objetivo de la aplicación personalizada es poder tomar como datos de entrada características concretas acerca de un cliente potencial y predecir si adquirirá una bicicleta. Tomar como datos de entrada una lista de clientes potenciales, así como características acerca de los clientes, y predecir qué clientes adquirirán una bicicleta. En el primer caso, los datos de clientes provienen de una página de registro de clientes, y en el segundo caso, el departamento de marketing de Augmented World Cycles proporciona una lista de clientes potenciales. Además, el departamento de marketing ha solicitado la capacidad de agrupar clientes existentes en categorías basadas en características como, por ejemplo, su lugar de residencia, el número de hijos que tienen y la distancia que tienen que recorrer para llegar al trabajo. Aquí se desean ver si estos clústeres se pueden usar para ayudar a dirigir campañas a tipos concretos de clientes. Este requerirá un modelo de minería de datos adicional. Basado en DMX, voy a hablar sobre dos formas de crear modelos de minería de datos. Se puede crear la estructura de minería de datos y modelos de minería de datos asociados juntos, utilizando la instrucción Create Mining Model. O bien se puede crear una estructura de minería de datos utilizando la instrucción Create Mining Structure. Y a continuación agregar un modelo de minería de datos a la estructura utilizando la instrucción Alter Structure. Estos métodos se escriben en la siguiente tabla. Create Mining Model, se utiliza esta instrucción para crear una estructura de minería de datos y el modelo de minería de datos asociados juntos con el mismo nombre. Se anexa Structure al nombre del modelo de minería de datos para diferenciarlos de la estructura de minería de datos. Esta instrucción resulta útil si crea una estructura de minería de datos que incluirá un único modelo de minería de datos. Alter Mining Structure es una instrucción para crear un modelo de minería de datos a una estructura de minería de datos que ya existe en el servidor. Esta instrucción resulta útil si se desea crear una estructura de minería de datos que incluya varios modelos de los mismos. Hay varios motivos por los que se puede desear agregar más de un modelo de minería de datos en una única estructura de minería de datos. Por ejemplo, se podría crear varios modelos de minería de datos que utilizase algoritmos distintos para ver cuál funciona mejor. Podría crear varios modelos de minería de datos que utilizará el mismo algoritmo, pero con un parámetro establecido de forma distinta para cada uno de ellos, para encontrar el mejor valor del parámetro.
Los requisitos que se requieren para realizar la siguiente práctica del tutorial serán las herramientas Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Analysis Service en modo multidimensional y lo que es la base de datos Adventure World DW 2012. En las lecciones que tenemos que realizar de aprendizaje, vamos a primero a comenzar con lo que es crear la estructura de minería de datos de Byte-Builder, en la cual nos va a permitir predecir si un cliente potencial va a adquirir una bicicleta y si no está familiarizado con la estructura de minería de datos y su rol en la minería de datos. Lo que vamos a hacer aquí se va a dividir en las siguientes partes. Nos va a asignar un nombre de la estructura, una definición de la columna de clave, una definición de las columnas de minería de datos y una definición de un conjunto de datos de prueba opcional. Aquí en la siguiente estructura nos va a dar el siguiente para crear una estructura de mining. En la primera línea de código vamos a definir el nombre de la estructura para obtener o denominar un objeto de extensión de minería de datos. En la siguiente nos va a identificar una única cantidad de los datos de origen con key column, en la cual va el identificador del cliente, va a definir una entidad en los datos de origen. En las siguientes nos va a permitir definir las columnas de minería de datos que usarán los modelos asociados a la estructura de minería de datos. Y en la línea final del código nos va a definir una partición opcional en la estructura de minería de datos. Ahora, las tareas de la lección. En esta lección vamos a crear una consulta en blanco con la siguiente estructura. Y lo que vamos a hacer es crear una nueva consulta y lo vamos a guardar con el nombre de Byte-Builder Structure. Una vez guardado, procederemos a ejecutar dicha consulta. Como vemos, la consulta se ha ejecutado correctamente. Bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer en lo que es en la primera lección. En la segunda lección, en lo que es agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de Byte-Builder. En esta lección se agregarán dos modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de Byte-Builder creadas en la lección anterior. Aquí vamos a identificar en la estructura de minería de datos, vamos a asignar un nombre al modelo de minería de datos, vamos a definir la columna de clave, vamos a definir las columnas de entrada de predicción y la identificación de los cambios, parámetros y algoritmos. En la primera línea de código se va a identificar la estructura de minería de datos existente a la que agregarán los modelos de minería de datos. En la siguiente línea de código se va a asignar un nombre al modelo de minería de datos que se agregará a la estructura de la misma. En la siguiente se va a agregar, se utilizará el modelo de minería de datos y donde dice Mining Model Column vamos a especificar que una columna del modelo de minería de datos se utiliza para la predicción mediante las siguientes tareas. Aquí en las tareas los que vamos a realizar será agregar un modelo de minería de datos del árbol de decisión a la estructura Byte-Builder mediante el algoritmo árbol de decisión de Microsoft. Agregar un modelo de minería de datos de agrupación en clústeres a la estructura Byte-Builder mediante el algoritmo de clústeres de Microsoft. Dado que se vean los resultados para todos los casos, todavía no se agrega ningún filtro en ningún modelo. Ahora procederemos a la consulta de Alter Mining Structure, ya que nos brinda la página de Microsoft de DMX. Procederemos a hacer una nueva consulta de DMX. Aquí a veces hay algunos errores, por ejemplo aquí en la clave primaria no está bien descrita. Tenemos que saber y observar bien
varios errores. Ahora procederemos a guardar como DT model DMX. Una vez guardada, procederemos a ejecutada correctamente. Una vez ejecutada correctamente, seguiremos con lo que es agregar un modelo de minería de datos de agrupación en clúster de la estructura. Aquí vamos a poder agregar un modelo de minería de datos basado en el algoritmo de clústeres de Microsoft. Copiamos la siguiente estructura. Vamos y hacemos una nueva consulta de MX. Guardamos la consulta con el nombre de clustering model.dmx. Ahora procedemos, como dice en las herramientas, a hacer clic en el botón ejecutar para que se vea que se ha ejecutado correctamente. En la siguiente elección, que sería procesar la estructura de minería de datos de Byte Boyer, aquí lo que nos va a mostrar en esta elección se usará la introducción inserinto y la vista vector email de la base de datos de Augmented Word 2012 para procesar las estructuras y los modelos de minería de datos creados en la lección 1 y la lección 2. Aquí lo que vamos a poder realizar, por ejemplo, entrenar en la plantilla de la estructura, va a ser la identificación de la estructura de minería de datos, la visualización en una lista de las columnas de la estructura de minería de datos y la definición de los datos de entrenamiento. En la primera línea de código se va a identificar la estructura de minería de datos que se entrenará. Aquí, por ejemplo, en insert into meaning structure en la cual se va a identificar lo que se va a entrenar. En la siguiente línea de código se va a definir lo que es la estructura de minería de datos y en la cual se va a incluir en la lista cada una de las columnas, y cada columna deberá tener asignada una columna incluida en los datos de la consulta de origen. Como resultado nos va a dar en la última línea de código, va a definir los datos que se usarán para entrenar la estructura de minería de datos. Ahora, en la tarea de la lección, nos va a poder procesar la estructura de minería de datos de Byte Boyer con la siguiente estructura. Vamos y creamos una nueva consulta. Aquí, por ejemplo, en Open Query Augmented Word DW tenemos que trabajar con la misma que tenemos acá, origen de datos Augmented Word DW 2012. Hay que tener muy en cuenta a veces también esas pequeñas omisiones. Vamos y guardamos con el nombre de process byte boyer structure.dmx y procedemos a ejecutar dicha consulta. Esperamos unos segundos mientras se procesa dicho proceso, valga la redundancia. Ya una vez concretada la consulta que se haya hecho correctamente, nos vamos a la siguiente lección, en la cual explorar el contenido de los modelos de minería de datos que ha agregado la estructura de minería de datos en esta lección. En la lección 4 vamos a examinar los modelos de minería de datos de Byte Boyer, en la cual
vamos a utilizar la instrucción select de MX para explorar el contenido de los modelos de minería de datos del árbol de decisión y de la agrupación en clústeres creadas en la lección 2. En las tareas de la lección vamos a realizar lo que es explorar el contenido excluido de los modelos de minería de datos, devolver los casos de los datos de origen utilizados para entrenar los modelos de minería de datos y explorar los distintos estados disponibles para una columna discreta específica. A continuación se incluye un ejemplo genérico de la instrucción select from. En la primera línea de código se van a definir las columnas que van a poder desenvolverse a partir del contenido del modelo de minería de datos y en el cual están asociadas. Opcionalmente podemos utilizar una línea de código para filtrar los resultados devueltos por la instrucción. Por ejemplo, si se desea restringir los resultados de la consulta de los clústeres que contenga un gran número de casos, se puede llegar a agregar la siguiente cláusula where a la instrucción select. Bueno, en lo que es las tareas, para devolver el contenido de la minería de datos de agrupación en clústeres, vamos a ejecutar la instrucción select *from clustering en una nueva consulta y procederemos a guardarlo con el nombre de select content.dmx. Una vez realizado esto, procederemos a ejecutar. Aquí podemos ver los resultados que nos muestra o que nos manda la siguiente consulta. Por ejemplo, el nombre del nodo, único nodo, el tipo del nodo. Por ejemplo, aquí hay varios campos con los cuales hemos trabajado anteriormente. Por ejemplo, aquí el marginal, el de distribución, el de soporte y otros campos que nos ha mandado en la siguiente consulta. Ahora vamos a hacer lo que es la instrucción completa de cómo se debería seguir, en la cual nos va a devolver los casos utilizados para entrenar el modelo de minería de datos. Aquí con la siguiente consulta. Vamos a proceder a guardar con el nombre de select discrete.dmx y procederemos, como se dice, a ejecutar. A ver, aquí una vez ejecutado la siguiente consulta, nos va a mostrar qué clientes han adquirido una bicicleta y cuáles no. Por ejemplo, aquí nos manda resultados de unos y ceros. Por ejemplo, aquí nos dice la consulta devuelve los estados posibles de la columna by buyer. En la siguiente consulta, donde nos dice que vamos a poder predecir si los clientes potenciales serán compradores de bicicletas utilizando el modelo de minería de datos. Ejecutar consultas de predicción. Aquí en esta lección 5 vamos a utilizar el formato select from del modelo predicción join de la instrucción select para crear dos tipos distintos de predicciones basadas en el modelo del árbol de decisión creado en la lección 2. Aquí, por ejemplo, en la consulta singleton, esta nos va a proporcionar valores A, D, H o C al realizar predicciones. Por ejemplo, nos va a poder determinar si es probable que un cliente sea un comprador de bicicletas pasando entradas de la consulta, como la distancia, el lugar de trabajo, el prefijo telefónico o el número de hijos del cliente, por ejemplo. O la consulta por lotes, que nos va a determinar qué clientes potenciales incluidos en una tabla es probable que adquieran una bicicleta. Por ejemplo, si en el departamento de marketing se le promociona una lista de clientes y atributos de clientes, vamos a poder predecir por lotes y determinar qué clientes de la tabla es probable que adquieran una bicicleta. En las tareas de la lección vamos a poder crear una consulta singleton para determinar si es probable que un cliente específico adquiera una bicicleta. Y
por lotes también para determinar qué clientes incluidos en una tabla es probable que adquieran una bicicleta. Aquí en la columna Singleton vamos a proponer el siguiente instrucción, en la cual en la primera línea de código se van a definir las columnas del modelo de minería de datos que debe devolver la consulta y se especifica el modelo de minería de datos usado para la predicción. En la siguiente línea de código se van a definir las características que se utilizarán para una predicción. Por ejemplo, para crear una consulta de predicción Singleton, vamos a crear una consulta con la siguiente instrucción. Vamos aquí al nombre del servidor, vamos a crear una nueva consulta DMX y vamos a guardarlo como singleton query.dmx. Vamos a guardarlo como .singleton.dmx y procederemos a ejecutar. Aquí nos han salido características del resultado, las estadísticas, por ejemplo, de cuántos han comprado, de entre ceros y unos, y el soporte, la probabilidad y el ajuste. Son varias estadísticas que nos muestran dicha consulta. Ahora, para hacer una consulta por lotes, nos vamos a la siguiente instrucción. Y procederemos a hacer una nueva consulta. Aquí, por ejemplo, en Open Query nos sale Adventure World DW 2014, pero nosotros estamos trabajando con la 2012. Procederemos a guardar la siguiente consulta con el nombre de bugs prediction.dmx. Guardamos y proponemos a ejecutar. Aquí nos muestran los resultados de la consulta, por ejemplo el nombre de varios clientes y si han adquirido una bicicleta o no, y por ejemplo la expresión en valores que nos muestra la consulta que nos ha ofrecido el tutorial. En este último paso del tutorial podemos ahora disponer de un conjunto de modelos de minería de datos que pueden utilizarse para explorar las similitudes entre sus clientes y predecir si los clientes potenciales adquirirán una bicicleta. Dicho esto, hemos visto varios procedimientos para realizar una correcta por ejemplo, una correcta consultas con DMX en minería de datos, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Cristian Paul Zambrano Vaca, estudiante de la Universidad Laica Loyola Manaví, de la Facultad de Ciencias Informáticas de la ciudad de Manta. Alguna sugerencia o aporte lo pueden dejar en mi canal, y con eso me despido. Muchas gracias.